Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de la síntesis de proteínas por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. No se les olvide darle un like a este video si les gusta. La síntesis de proteínas es el proceso consecutivo que venimos hablando desde que iniciamos las clases que tienen que ver con el tema de las biomoléculas, ¿sí? Donde queremos mirar cómo a nivel celular, en el núcleo de nuestras células, se empieza a generar todo un proceso que nos permite sintetizar proteínas, las cuales les dan las características a todos los seres vivos. ¿Qué trataremos el día de hoy? Vamos a hablar de la síntesis de proteínas, de acuerdo al dogma central de la biología. Vamos a hablar de la replicación del ADN, de la transcripción del ADN, de la traducción y por último explicaremos el taller. Cuando estamos hablando de la síntesis de proteínas, es porque ocurren tres procesos muy importantes al interior de la célula. Esos procesos inician en el núcleo y luego terminan en el citoplasma celular. Inicia con la replicación del ADN. Este ocurre cuando se da la síntesis de dos cadenas de ADN. Todos sabemos que el ADN está conformado por dos hebras, ¿sí? Resulta que a partir de una cadena de las dos hebras, por acción de enzimas como la ADN licosa, como la ADN polimerasa y la ADN ligasa, se va a formar o se va a replicar el ADN, ¿sí? ¿Cuál es la función? La enzima ADN helicosa, aquí vemos, cuando empieza a separarse esta cadena, esta doble hélice, se rompe gracias a la acción del ADN helicosa, ¿sí? Que rompe y inmediatamente la ADN polimerasa en esta horquilla de replicación que se forma, aquí empieza a generar a partir de esa cadena ya establecida, empieza a generar otra, con el fin de tener la replicación del ADN. Además, esta ADN polimerasa, a medida que va pasando, va reparando los de pronto errores que tenga. Y por último, el ADN ligasa, ya la vemos aquí, es la que se encarga de unir todos los segmentos que se generaron en la replicación del ADN y también va reparando ciertos errores. Bueno, una vez la replicación del ADN y empieza este ADN a madurar, llega un proceso que se llama la transcripción. ¿Qué pasa en la transcripción? Durante la transcripción sucede que la síntesis la producción de ARN mensajero a partir de una hebra de ADN por acción del ARN polimerasa. Luego, este ARN mensajero es traducido para la formación de las proteínas. Y esto es a partir de toda la información genética que contiene la cadena de ADN. Entonces partimos de que en este camino de la síntesis de proteínas a nivel internacional se establece el dogma central de la biología, ¿sí? El cual plantea que la información genética contenida en el ADN es transcrita en forma de ARN y luego traducida en proteínas. Esquemáticamente, ¿qué significa? Tengo el ADN, el cual se replica. Una vez esté replicado, hemos madurado, es transcrito en ARN mensajero. Y esta información luego es traducida en proteínas.
las proteínas son las que nos dan a nosotros las características de los seres humanos o de los seres vivos. Bueno, vamos entonces a entrar un poco en la explicación de la replicación del ADN. En este punto voy a contar con ayudas externas de videos que nos van a permitir ver de una manera más gráfica y más detallada qué es lo que está sucediendo al interior de la célula cuando se da la replicación del ADN. Bueno, entonces la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿Por qué? Porque se va a conservar de la cadena doble del ADN, se va a conservar una que va a ser la cadena parental, y va a haber una cadena complementaria que es la nueva para generar las dos cadenas de ADN totalmente idénticas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la doble hélice de ADN, esta primera hélice está acá, ahí viene la hebra, entonces se desenrolla porque está en el cromosoma, él se estira, entonces las hebras de ADN se separan gracias a la enzima helicosa. La enzima helicosa empieza a romper, ustedes ven aquí estas rayitas, son puentes de hidrógeno los cuales se rompen gracias a la enzima helicosa. Cuando se rompen, forman algo que se llama la horquilla de replicación. Cada cadena de ADN actúa como un molde para la síntesis de nueva cadena complementaria. Entonces, como les dije, es semiconservativo porque hay una cadena parental y va a haber una cadena que va a surgir nueva. La enzima polimerasa, que es la que se encarga de la réplica del ADN, trabaja desde una orientación 5' a 3'. Entonces nosotros vemos aquí unos numeritos, ¿sí? Es la posición de estos nucleótidos. Y por último, en la replicación se producen ya luego dos hélices de ADN, cada una con una cadena nueva. Mira, aquí ya podemos ver que contamos con dos cadenas de ADN. Y, como les comentaba anteriormente, la enzima ligasa sella las brechas entre cada fragmento, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor en el siguiente video, para que ustedes lo puedan comprender mejor desde una forma más gráfica. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro,
a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Bueno, luego del proceso de la replicación viene el proceso de la transcripción del ADN, ¿sí? Transcripción del ADN, ¿qué significa? Es copiar un fragmento del ADN con el fin de poder identificar cuál es su información genética. Bueno, la transcripción se da también en tres etapas. Una etapa que significa iniciación, donde la transcripción comienza con el reconocimiento de una secuencia de ADN, conocida como promotor por parte de la enzima ARN polimerasa. Bueno, vemos, también se separa esta cadena aquí de ADN que es doble, se separa, inmediatamente entra el ARN polimerasa y empieza a hacer una lectura de este fragmento conocido como un gen, ¿sí? Que tiene una iniciación y también tiene una finalización. Recuerde que el ARN tiene una diferencia de que no tiene tiamina como la tiene el ADN, sino que tiene uracilo. Quiere decir que en vez de una T va a ir con la U. Entonces mire, donde está la A va la U, donde está la A va la U, y donde va la C sigue la G, siempre haciendo el mismo comportamiento o la genética como está distribuido el ADN, ¿sí? Esa es la iniciación, cuando empieza la ARN polimerasa a identificar estos nucleótidos y los empieza a replicar a partir de la ARN polimerasa. Luego viene el proceso de elongación. ¿Elongación es qué? Crecimiento. Es toda la lectura en todo el proceso que va reconociendo cada uno de estos nucleótidos. Y luego llega la terminación, cuando el gen está totalmente transcrito, la ARN polimerasa encuentra una señal de parada que al inicio que le indica a esta enzima que el proceso ha terminado. Y en este momento se libera de la cadena de ADN, ¿sí? Esto por lo general sucede en el núcleo. En este momento entonces, cuando sale esta hebra de ARN, sale del núcleo para el citoplasma. A continuación pues miraremos un video donde nos explica de manera corta y sencilla cómo es que se da esta replicación. La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN para que la información genética pueda ser utilizada por la célula. En los organismos eucariotas, la transcripción se inicia con la interacción de ADN polimerasa en el ADN en una región denominada promotor. Cuando ocurre la transcripción, las dos cadenas de ADN se separan y el ARN polimerasa cataliza la inserción de los ribonucleótidos trifosfato, con lo que se inicia la síntesis del ARN mensajero. Tras la transcripción de unos 30 nucleótidos, se añade un residuo 7-metilguanosina. La transcripción finaliza cuando el gen encuentra una señal de terminación.
Entonces, el ARN se desprende y se le incorpora una cola de poliadeninas. Durante el proceso de maduración, al estar los genes fragmentados, se eliminan las secuencias sin sentido. El ARN mensajero procesado sale al citoplasma para ser traducido en proteína. Luego de esa transcripción viene uno de los procesos más importantes, que ya es traducir esa información, ¿sí? Es poder que los ribosomas comprenden y leen esa información que trae el ARN mensajero y lo traducen en la síntesis de una proteína. Entonces, cuando hablamos de la traducción, que estamos hablando pues de la síntesis de la proteína, primero debemos de entender lo siguiente: toda proteína está formada por un aminoácido, ¿sí? Que son compuestos orgánicos que permiten que cuando se unen varios me generan una proteína. En total son 20 aminoácidos totalmente diferentes, ¿sí? Que le dan las características a las proteínas. Importante, la característica de la proteína depende de los aminoácidos que contenga. En sí, un aminoácido de qué está compuesto. Un aminoácido está compuesto de un grupo amino. Véalo, aquí dice NH2. Vamos a mirar qué significa. N, que es nitrógeno, y tiene 2 moléculas de hidrógeno. Luego dice un grupo óxido o un grupo carboxilo. COOH. Vamos a mirar. Tenemos la C, que es el carbono, O y hidrógeno. Tiene un átomo de hidrógeno, lo podemos ver acá. Y en el centro contiene un átomo central de carbono. ¿Y qué es lo que hace de que las proteínas o el aminoácido sea diferente? El grupo radical que lo acompaña. Este grupo que se encuentra en esta posición es el que me determina qué tipo de aminoácido es. Recordemos, existen 20 aminoácidos. Resulta de que nosotros estamos viendo que primero el ADN se replica. En esto es el proceso que conocemos, el primero que se da dentro del núcleo. Luego es transcrito en ARN mensajero. Y luego ese ARN mensajero es traducido para generar las proteínas. Cada tres nucleótidos me forman una estructura llamada codón. Y ese codón es el que me identifica qué tipo de aminoácido es. En lo siguiente vamos a explicarlo. Ahora lo vamos a mirar profundamente. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, los cuales se involucran en diversas funciones estructurales de los seres vivos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de las proteínas? Primero, algunas proteínas permiten en los seres vivos la aceleración de reacciones químicas porque sirven de enzimas. Las enzimas son sustancias orgánicas que nos permiten acelerar cualquier tipo de reacción metabólica o que se dé en nuestro organismo. También las proteínas están asociadas al movimiento. ¿Por qué? Porque conforman el esqueleto celular y por lo general se encuentran en los músculos de los vertebrados. También dan soporte y estructura, ya de que los huesos, el sistema óseo, además el pelo y las uñas están conformados por proteínas. También nos permite el reconocimiento celular y defensa. También trabajan y actúan en el sistema inmunológico. También están en la regulación de la expresión genética, como les decía, como las proteínas son sintetizadas a partir del ADN, tiene que ver con todo este proceso genético. Y es el que nos da las características a todos los seres vivos. Y primero también genera almacenamiento de nutrientes importantes para los seres vivos. Por ejemplo, en la leche y el huevo encontramos proteínas que le permiten la alimentación del embrión en el proceso de gestación de los seres vivos, ¿sí? Las proteínas van a tener 4 estructuras.
una estructura primaria, que es la estructura lineal, que es la que vamos a ver cuando se está traduciendo. Es la forma lineal de la proteína. Tiene una estructura secundaria que tiene que ver cómo se pliega, ¿sí? Unas se van en forma tubular y otras en forma laminar. La estructura terciaria es cuando estas estructuras secundarias empiezan a unirse, a recogerse gracias a la presencia de una estructura alfa y una estructura beta. Y por último está la estructura cuaternaria, que no todas las proteínas lo tienen, sino que depende de cuántas diferentes proteínas se unen formando una superproteína. Por ejemplo, la hemoglobina, que está conformada por varias cadenas de aminoácidos. Entonces estamos hablando de que cada 3 nucleótidos me van a conformar un aminoácido, ¿sí? Aquí esto se denomina el código genético. El código genético es el conjunto de reglas que definen cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Este código es universal y se encuentra conservado en todos los organismos vivos, ¿sí? Con algunas pequeñas excepciones. El número de codones que es posible de formar son 64, que aquí los podemos ver, de los cuales 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio, y los 3 restantes son sitios de parada, donde se termina la... ¿sí? Entonces vamos a mirar, ¿en qué consiste? Si el ARN tiene un fragmento de 3 nucleótidos, como por ejemplo UUU, pues me va a formar un aminoácido que se denomina PHE. Entonces yo vengo y lo busco acá y me doy cuenta que el PHE es la fenilalanina. Ese es un aminoácido denominado esencial. Los aminoácidos esenciales es porque van a estar en todas las proteínas, van a tener este tipo de aminoácidos. Y los no esenciales no van a estar presentes en todas las proteínas. Van a estar de acuerdo a la proteína que se esté elaborando. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver nucleótidos. Cada 3 nucleótidos del ARN mensajero me van a conformar una proteína. Ahora, recordemos, siempre va a haber un inicio. El inicio va a ser AUG, que es la metionina. Es el que le da el inicio para la traducción. Pero este proceso no es infinito. Este proceso tiene que parar. Este proceso tiene que tener en algún momento algún fin para que se pueda sintetizar la proteína, ¿sí? Entonces, hay 3 nucleótidos que me lo indican, que es el UAA, el UAG, que me indica de que en ese momento el proceso ha terminado, y el otro proceso, y la otro nucleótido que me lo informa es el UGA. O sea, estos son lo que conocemos como las tripletas, conocidas como codones, que me codifican los diferentes aminoácidos. ¿Listo? Lo mismo, este proceso de transcripción también cuenta con 3 etapas. Un proceso de iniciación. Iniciación es cuando ya tengo el ARN mensajero, este va a ser traducido, entonces empieza con el inicio, que es la metionina, que ya dijimos que es el aminoácido de inicio. Una vez ya esté reconocido, inmediatamente empieza el proceso de elongación. Es cuando empiezan cada las tripletas a interpretar, a llegar para dar origen a una nueva proteína. Entonces, a medida que se va dando el proceso, ella va generando nuevos, se van adhiriendo nuevos aminoácidos que al final me van en la terminación ya sintetizan lo que conocemos como la proteína. A continuación veremos un video que nos explica este proceso un poco más detallado. A
continuación explicaré el proceso de traducción. Aquí se puede ver un ARN mensajero eucariótico. Su estructura está compuesta por una cola, llamada poli-A, formada por muchas secuencias de adenina. Bien, este ARN mensajero tiene múltiples codones, que son tripletes de bases nitrogenadas que codifican aminoácidos específicos. Al final de la molécula hay una capa metilada. El trabajo de este ARN mensajero es llevar el mensaje del ADN del núcleo al retículo endoplasmático rugoso, o sea, hasta un ribosoma, para producir una proteína específica. Los ribosomas están compuestos por una unidad grande y otra pequeña, a la cual llamamos subunidad mayor y subunidad menor, la cual se unen formando el complejo ribosomal mayor y, junto con el ARN mensajero, comienzan el proceso de la síntesis de las proteínas. Iniciación. Comienza cuando el complejo ribosomal mayor se une al ARN mensajero y se une al punto de iniciación. Los aminoácidos, los cuales son esenciales para sintetizar las proteínas, son llevados al ribosoma por el ARN transmisor activo, el cual llamamos aminoacil ARNT. Se activa gracias a la enzima aminoacil ARNT sintetasa. El ARN transmisor es una molécula clave para la traducción, ya que posee un brazo anticodón que es complementario al codón del ARN al que se une. De esta manera, se codifican los aminoácidos. El codón iniciador siempre es AUG, o sea, adenina, uracilo y guanina, que codifican al aminoácido metionina. La subunidad menor del ribosoma posiciona el ARN para que pueda ser leído de 3 bases nitrogenadas, conocidas como codones. La subunidad mayor del ribosoma remueve cada aminoácido y lo une a la cadena creciente polipeptídica, mientras que el ARN mensajero pasa por el ribosoma. Dicha secuencia de codones es traducida en una secuencia de aminoácidos, las cuales se encuentran en el extremo del aminoacil ARNT, por ejemplo, el aminoácido metionina. Elongación. El ribosoma distingue 3 zonas: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El primer aminoacil ARNT se une al sitio P y el segundo aminoacil ARNT se une al sitio A, que significa aceptor. El aminoácido metionina es transferido al aminoacil ARNT del sitio A y pasa al sitio E, que significa exit o salida. Y el aminoacil ARNT ahora es un dipéptido. Pasa al sitio P y un nuevo aminoacil ARNT llega al sitio A para repetir el ciclo, en donde el dipéptido es transferido y se forma un tripéptido, y así va formándose la cadena polipeptídica de la proteína. Terminación. Este proceso sucede hasta que aparece un codón stop, los cuales son solo 3 y pueden ser la secuencia UGA, UAA o la secuencia UAG. Al suceder esto, se detiene la traducción y un factor de liberación se encarga de separar la cadena polipeptídica y de terminar la traducción. Cuando esto pasa, el ribosoma se disocia y la proteína formada es liberada y está lista para cumplir su función biológica. Bueno, entonces, como vimos, el proceso de síntesis de proteínas se da gracias a la estructura del dogma central de la biología, que habla de que el ADN se replica, luego es transcrito en ARN mensajero y por último este ARN mensajero es traducido en una proteína. Por último, hablaremos del taller. En la explicación del taller vamos a tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo a la acción, el pilotaje
que se hizo la pasada, hablamos de que íbamos a trabajar con la plataforma Tome, ¿sí? Las preguntas que podemos ver acá, es un taller que va a tener un total de 11 preguntas, el cual pues lo vamos a desarrollar en 2 semanas, que va hasta empieza el 3 y es para entregar el 18 de agosto. Las preguntas, esta primera dice completar las frases teniendo en cuenta el mapa conceptual de la síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a leer este mapa conceptual que tenemos acá, desde la síntesis de proteínas, que tenemos acá, inmediatamente van a organizar esta frase, ¿sí? Aquí en paréntesis están cuáles son las palabras a utilizar, pero ustedes deben de dar un sentido de acuerdo a la frase. Luego vamos a encontrar unas preguntas tipo IFES, ¿sí? Las cuales pues ustedes van a elegir cuál es la respuesta correcta. Recuerden, estoy poniendo aquí en rojo porque estas las voy a preguntar para los que puedan utilizar el programa o la aplicación Tome Digital. Los que no pueden entrar a la aplicación Tome Digital, pues lo van a resolver en sus cuadernos. Luego viene unas preguntas de verdadero y falso. Luego viene una para que relacionen. Tienen que ver con el proceso de traducción. Lo que van a estar aquí, cuáles son las etapas, y aquí cuál está la definición. Van a buscar la definición y donde esté la definición de elongación van a colocar la A. Luego van a complementar este mapa conceptual, este mapa mental, con la información referente a los aminoácidos. Luego van a elaborar un resumen. Por último vamos a responder esta pregunta. A partir del siguiente esquema del ADN, coloca las bases nucleótidas que hacen falta. Recordemos, la adenina siempre va con la tianina siempre va con la adenina, la citosina con la guanina y la guanina con la citosina. Entonces usted va a mirar, aquí está la T, voy a mirar qué letra iría en este cuadrito. Importante recordar la temática que se trabajó en la clase pasada de biología. Por último, el taller nos dice, utilizando el código genético, escribe la secuencia de aminoácidos que corresponde a la siguiente secuencia de ARN mensajero. Aquí es muy importante lo siguiente. Vamos a hacerlo así. Recordemos que cada 3 nucleótidos me conforman un codón. Y cada codón me codifica un aminoácido. Entonces vamos a mirar, dice AUG. Entonces yo vengo aquí en la tabla y busco AUG. Vea, AUG significa que es MET, o sea, metionina, que siempre es el inicio. Coloco MET. Luego la rayita. Viene GUC. Entonces voy a buscar GUC. Me dice que es valina. Entonces voy a colocar valina. Un espaciecito y raya. Viene AUC. Entonces vengo y busco AUC. Es LLEY. Vuelvo y miro la última que tengo, CCA. Entonces busco CCA. CCA. Y me dice que es PRO. Entonces aquí hicimos una proteína a partir de esta secuencia de ARN. Y toda esta secuencia de aminoácidos me van a formar una proteína. Lo que voy a mirar es cada codón a qué proteína pertenece. Y por último vamos a hacer el proceso final. Dice, de una secuencia de aminoácidos voy a identificar cuál es la secuencia de ARN mensajero. Entonces busco MET, metionina. Entonces sí todos van con mayúsculas. AUG, rayita. Cistina, entonces busco aquí cistina, ¿dónde está? Véalo aquí. Yo veo que está conformada por 2.
Como no sabemos cuál es la secuencia, yo puedo escoger cualquiera de los dos. No es indiferente si escojo el primero o el segundo. Lo importante es que el codón que escoja me esté diciendo que es cis. Entonces, por ejemplo, aquí dice UGU, que es el primero. Luego viene era así cis. Luego viene GLU, buscamos GLU. GLU, véalo acá. El GLU está formado por el G, guanina, adenina, adenina o guanina, adenina, guanina. Como les digo, pueden escoger cualquiera de los dos. Voy a escoger el primero. GAA. Cierro, otra rayita y viene PRO. Busco PRO. Véalo acá. Este tiene 4. Ustedes escogen el que deseen. Les recomiendo escojamos siempre el primero. C, U. Y esta es la forma de cómo podemos, a partir de una secuencia de aminoácidos, identificar cuál es la secuencia de ARN mensajero, ¿sí? Y al revés, a partir de una secuencia de ARN podemos determinar cuál es la secuencia de aminoácidos, siempre teniendo en cuenta de 3 en 3, porque se forman tripletas conocidas como codones. Muchas gracias. Espero de que este video les haya servido para entender un poco en qué consiste la síntesis de proteínas y les permita solucionar el taller propuesto para estas 2 semanas. Muchas gracias. Si les gustó este video, dar like.